Mando un saludo a todos los amigos del canal. Vamos a continuar estudiando el libro Meditaciones de Krishnamurti, y en este fragmento vamos a ver algunos puntos sobre la meditación que muchas veces suele ocurrir que cuando uno lee a Krishnamurti o ve sus videos uno queda perplejo porque rechaza las técnicas de meditación, sobre todo los sistemas, y esa es una de las críticas que se le hacía a Krishnamurti, que no hablaba muchas veces del cómo y cómo hago esto, y cómo realizo esto, cómo. Y en este fragmento habla en esos términos, digamos, que no hay una técnica de meditación. Y eso muchas veces nos deja complicado, ¿no? Perplejo, pero habrá que tratar de entender por qué Krishnamurti aborda este tema de esa manera, tan diferente, digamos, en general a otras, en general a todas las demás perspectivas, que de algún modo siempre incorporan algún tipo de sistematización o técnica de algún modo que Krishnamurti rechaza, ¿no es cierto? Así es que vamos a tratar de entender este problema tan complejo. ¿No? Vamos a ver el fragmento, perdón, y dice, la meditación es una de las mayores artes de la vida, tal vez la más grande. Vamos a detenernos ahí, en esa coma. Y tal vez más grande arte sea meditación, la meditación. Ese estado sea lo más grande, lo más importante, lo fundamental en la vida, que es la meditación. ¿Por qué? ¿Por qué? Y además, ¿por qué Krishnamurti lo pone en términos de arte? Que tiene que ver con belleza, ¿no es cierto? Tiene que ver con la expresión de la belleza en cierto sentido, ¿cierto? Al menos él lo ve así. Y cuando nosotros examinamos nuestra vida personal y la vida el modo en que nosotros tenemos de vivir cotidianamente, y examinamos, por ejemplo, nuestros estados emocionales y mentales cotidianos, al salir a trabajar, la interacción social cotidiana, ¿no es cierto? Lo que prima es eh, las estructuras psicológicas que uno ha construido.
¿no es cierto? Lo que prima es nuestras estructuras de hábitos, lo que prima es el movimiento de la memoria, de lo conocido, ¿no es cierto? Y en ello no hay elementos de carácter superior, vamos a ponerlo así. Hay la rutina y repetición de estructuras condicionadas. ¿Mm? Y eso es transversal, o sea, dentro de la esfera de la actividad del yo personal, y no hay ahí, digamos, dentro de esas estructuras estrechas del yo, belleza, eh, creatividad, eh, sino que más bien la repetición de lo conocido, ¿cierto? Entonces Krishnamurti está diciendo que si no hay, no emerge, no surge, no existe un estado meditativo en la mente, en nuestra vida interior, nos quedamos simplemente con el yo y sus actividades, sus limitaciones, que es la actividad personal egocéntrica. Por eso que de algún modo nos está diciendo, si no hay estado meditativo en la mente, eso es lo fundamental, que todas nuestras actividades, acciones emerjan o estén ahí en ese estado, porque ahí habría una realidad completamente y radicalmente diferente. ¿Mm? O sea, sería nuestra vida un arte en el estado de meditación, un arte, un estado que implica un estado de creación de instante en instante, un estado de también intemporalidad, porque no habría tiempo, en términos psicológicos, ansiedad, deseo, eh, temor. Nuestro vivir sería completamente diferente en el estado meditativo. ¿Mm? Revolucionario en el sentido de que no emergería del pasado, sino que habría un flujo, por decirlo así, de creación de instante en instante. ¿Mm? Pero en ese estado no hay yo personal, no hay egocentrismo. O sea, no puede el yo personal, con todas sus estructuras limitadas y divisivas, generar ese arte de vivir. ¿Mm? O sea, hay mucho implicado en esto. ¿Mm? Y es del todo imposible aprenderla de nadie. O sea, yo no la puedo adquirir la meditación de otro. Debe ocurrir en mí mismo. ¿Mm? Debe desarrollarse, desenvolverse desde mí mismo, en el propio vivir, en el contexto de nuestra propia vida. ¿Mm? Porque no es una cuestión que yo pueda hacer personalmente. Por ejemplo, yo de otro puedo copiar,
O sea, puedo aprender. O sea, de hecho, aprendemos de otros, aprendemos leyendo de otros, estudiando, yendo al colegio, a la universidad, a cualquier centro de estudio, institución, aprendemos y aprendemos de otros. Y eso, esa capacidad la tiene la actividad del pensar, la mente. ¿Mm? Pero en este caso, la meditación o el florecer de la observación y del discernimiento no me lo puede dar directamente otra persona. Debe ocurrir en mí mismo. Debe haber en mí un cambio fundamental. ¿Mm? Y eso abarca la totalidad de los contenidos de la mente y de las emociones. Por eso que es un proceso revolucionario, porque abarca la totalidad de los contenidos de la mente. A veces uno dice, pero, por ejemplo, esta misma frase, que dice la meditación es una de las mayores artes de la vida, tal vez la más grande, y es del todo imposible aprenderla de nadie. Eso lo dijo Krishnamurti, ¿cierto? Hasta ahí llega Krishnamurti, hasta ahí llega la instrucción, hasta ahí llega, y después está uno que mira esa frase, esa enseñanza. Si en mí no hay esa intención, esa aspiración, ese estado de percepción y aprendizaje, puedo estar 80 años mirando esa frase, toda la vida y morir y no entender. Porque hasta ahí llega el otro. El otro llega hasta ahí, hasta el hecho, hasta el estímulo, digamos, hasta es como lo que pasa en las relaciones humanas. El otro es un reto y yo respondo a ese reto. Mi ser, mi personalidad, mi ser integralmente responde a ese reto. El otro me plantea un reto, hasta ahí llega el reto. No puede hacer más por mí. ¿Cómo respondo desde mí hacia la vida, hacia el reto? Eso es mi responsabilidad. Krishnamurti llega hasta ahí, hasta la enseñanza, hasta la frase. No puede hacer más. Nadie puede hacer más por nosotros. Llega hasta ahí. Después, como mismo pasa en las relaciones humanas, cómo responde uno desde su ser al reto, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Krishnamurti plantea que la vida es un reto continuo, constante, que en ese reto y en el modo en que nuestro ser responde en su totalidad, ahí está la transformación. Se nos puede decir algo, ¿no? Incluso uno puede aprender de una película, de un libro, una circunstancia, una experiencia personal, en cualquier situación, uno puede aprender, porque allí hay una enseñanza, ahí hay un reto. Se puede aprender mirando el cielo, los árboles, las montañas, se puede aprender. En todo hay significado. El problema está en la mente que responde a ese reto, que percibe. ¿No? El reto tiene un límite, está frente a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros frente al reto? Ahí está el problema. ¿No? Entonces, nos dicen, la meditación es una de las mayores artes de la vida, tal vez la más grande,
y es del todo imposible aprenderla de nadie. Ahí está, esa frase es un reto. Se nos podrá señalar cosas y hasta ahí llega. ¿Qué hacemos nosotros con eso si exploramos, descubrimos? Hay en nosotros un interés en la percepción y el descubrimiento porque captamos intuitivamente que hay algo ahí. Eso viene de parte de nosotros. Eso es lo que es un aspirante espiritual, un estudiante espiritual, digamos. Una persona con una inclinación hacia hacia la trascendencia, hacia los problemas existenciales. Se nos podrá decir cosas, habrá enseñanza, perspectiva, pero de nosotros depende que eso se transforme en un aprendizaje. Nadie nos puede dar nada sin que en nosotros esté la respuesta, en nosotros está la responsabilidad. ¿Mm? ¿Mm? Y también en nosotros está la responsabilidad de descubrir si es verdadero o es falso lo que se nos puede estar señalando, eh, o todo aquello que está establecido en los convencionalismos sociales, culturales, los valores sociales, materialistas, filosóficos. En todo es susceptible de ser examinado, de ser discernido y ver lo falso, lo verdadero y lo falso en lo que se nos está señalando. Entonces es un problema individual. ¿Mm? Vamos a seguir. Bueno, dice, esa es su belleza, o sea, que nadie nos pueda directamente transferir ese estado de meditación, eh, que no lo podamos aprender de nadie, que no, o sea, que no lo podamos, claro, comprar. Vamos a decir, vamos a comprar un curso donde vamos a aprender a meditar. Vamos a aprender una técnica, pero no el estado de meditación, porque la meditación es la ausencia de yoidad personal, la ausencia de yo, la ausencia de actividad mental en términos de lo conocido. Entonces, ¿cómo el yo va a aprender a hacer eso? Si el yo aprende, digamos, la actividad del pensamiento es aprendizaje, es técnica, pero esta es la habitación, es la ausencia de yo, es el emerger de la inteligencia y el amor, básicamente, que no son del yo, ¿no? Entonces nadie nos puede vender este curso, vamos a decir así. Está en nosotros que nosotros ese discernimiento, ese descubrimiento emerja, porque en nosotros surge el interés, la intención de, hay algo aquí, capto que hay algo aquí de verdadero y lo sigo y lo desarrollo. No una técnica que alguien me está vendiendo, ¿no? Carece de toda técnica, carece de toda técnica y por consiguiente de toda autoridad. Bueno, el que tiene la técnica tiene la autoridad, po.
El que tiene el conocimiento supuestamente oculto tiene la autoridad. Y muchas veces eso en el mundo externo se nos vende, ¿no es cierto? Eh, yo no sé, pero él sabe, ¿no es cierto? Pero en esto no hay autoridad. En el estado de meditación no hay autoridad porque no hay ego personal. El ego personal, el yo personal, tiene autoridad. Pretende ser autoridad, es autoridad o sigue a una autoridad, que es lo que en el mundo hay, ¿no es cierto? Eh, autoridades de jerarquías de yoes personales, en el fondo. A eso me refiero con, con esto. Estamos hablando de la espiritualidad, de la meditación. Cuando no hay yo, lo que hay es amor, ¿no es cierto? Es inteligencia, es un estado integrado. Entonces la autoridad tal como nosotros la conocemos no existe. En el mundo tenemos la autoridad del millonario, del político, tenemos la autoridad policial, tenemos la autoridad del doctor, del científico. Por supuesto que un médico, un doctor, tiene conocimiento de medicina, técnico, que yo no poseo. Y en ese ámbito tengo que recurrir al médico. Es una cuestión de carácter técnico, de conocimiento. Y eso es así. Y Krishnamurti también lo admitía. Pero no estamos hablando de una cuestión técnica, mecánica o material. Estamos hablando de cuestiones en problemas de la conciencia, de la espiritualidad y la meditación. ¿Mm? Entonces ahí no entra toda esa complejidad del ego personal, la arrogancia, el orgullo, la astucia, el sacar provecho, el engrandecimiento, el enriquecimiento personal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí esto está totalmente fuera de eso. ¿Mm? Por eso que aquí dice esa su belleza. Y por consiguiente de todo, carece de toda técnica y por tanto no, de toda autoridad. Un ser, vamos a decir así, iluminado, o sea, que ha terminado con la actividad del yo y está viviendo en el amor y la inteligencia, es un estado integrado, no tiene ese egocentrismo, ese yo personal, esa arrogancia. Todos esos contenidos, orgullo, arrogancia, vanidad, existen en el yo, no en el estado de percepción liberado, vamos a decir así, en ese estado de espiritualidad. Ahí no hay, eso se ha transformado, eso se ha mutado, se ha terminado. Emerge un nuevo ser. Así que ahí ya no hay todas esas cosas que tenemos los seres humanos, esas pequeñeces. Ujú. Se termina eso. ¿Mm? Seguimos. Cuando usted aprende sobre sí mismo, aprender, o sea, ver, observar, se observa, observa su forma de andar, cómo come, lo que dice, la murmuración, el odio, los celos. Si se da cuenta de todo eso en usted y sin elección alguna, eso forma parte de la meditación. Bueno, emerge. Vamos a suponer que
emerge en nosotros, producto de nuestra intuición, de nuestro interés, emerge vamos a decir que esa semilla empieza a florecer, esa semilla interna, y empieza a florecer la observación, que no es una observación del yo, sino que es una observación que comienza a ser consciente de toda la actividad de la mente. Y esa observación no es egocéntrica, ¿m? No es personalista, no busca un resultado, una ganancia, sino que simplemente la comprensión, la percepción, la liberación de los contenidos de la conciencia. Entonces, ese estado de observación emerge. Observa su forma de andar, cómo come, lo que dice, la murmuración, el odio, los celos, o sea, toda la actividad personal. Y dice, si se da cuenta de todo eso en usted, sin elección, o sea, sin decir esto está bien, esto está mal, esto es moral, esto es inmoral, patrones del yo, simplemente se observa y esa observación fluye, 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 emerge, emerge, emerge. Eso forma parte de la meditación, o sea, eso va hacia la meditación, va dirigido hacia ese estado, o desde ese estado retorna, cualquiera de las dos alternativas. Va, porque no se puede saltar directamente a la meditación, o sea, tiene que ir floreciendo la observación de en nuestro vivir, en nuestra vida, como dice ahí, la meditación es una de las mayores artes de la vida. ¿Mm? Eh, no es un asunto egocéntrico, por eso que Krishnamurti descarta todas esas cosas del yo personal en este proceso interno. ¿Mm? De modo que la meditación puede tener lugar sentado en un autobús, caminando por los bosques llenos de luces y sombras, escuchando el canto de las aves o contemplando el rostro de su esposa o de su hijo. O sea, la meditación es un estado de la conciencia o de la mente que es la vida, es el vivir. ¿Mm? No es algo aparte del vivir, es el vivir mismo. Eh, y una vez que ese estado de observación se intensifica, vamos a decirlo así, la meditación después se vuelve un estado permanente y todo el vivir es transformado, ¿no es cierto? Todo el vivir es transformado, porque ya no hay un ego personal, un yo personal, un interés propio, sino el florecer de aquello que es inteligencia, amor y que no es egocéntrico. Si queremos decirlo de alguna de manera que es universal, un estado integrado, no condicionado. Y de esto es lo que se trata esto es lo que Krishnamurti nos presenta. Y Krishnamurti llegó hasta ahí, no puede hacer más. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Ese es nuestro asunto. ¿Qué hago con esta información, con esta enseñanza, con este reto?
Eso es mi problema. Me interesa, no me interesa, lo veo, no lo veo, lo examino, no lo examino. Me dice algo, llama algo dentro de mí, mi conciencia o no. Es muy interesante. ¿Mm? Hay que tomarse su tiempo, porque esto no es un asunto para aprender desde el punto de vista del yo. ¿Mm? Este quizá es el tema clave. No es que el yo aprenda, sino que lo que emerge, lo que surge, lo abarca el yo, lo transforma. Y eso también está en nosotros, ese potencial de desenvolvimiento, de desarrollo interno. ¿Mm? Así que un fragmento interesante, difícil, pero para examinarlo repetidamente, ¿no? Y al final nos dice que la meditación es la vida cotidiana. Ahí deberíamos, eh, ahí no es como decir que la meditación es un estado aparte del vivir, o sea, es el vivir. ¿No? Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a eh, continuar con un próximo podcast con otro, el siguiente fragmento de meditación de Krishnamurti. Te mando un saludo, espero que estén muy bien y nos encontramos en un próximo podcast.